Calle, miembro del Cabildo por el Agua y del colectivo Yasuní. Quisiéramos saber ante todo qué actitud tomaron con respecto a la inscripción de actores para hacer campaña con respecto a las consultas populares. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes en el estudio, Gustavo y Rosana, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Hemos recibido con cierta sorpresa la inscripción de algunos actores políticos que durante todos estos años no necesariamente han estado vinculados a la defensa de la Amazonía, a la defensa del Yasuní y a la defensa del Chocó andino, en el caso particular del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, esperamos que una vez que se han dado ya estas inscripciones en el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, todas ellas aporten hacia esa causa común que es mantener el crudo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní y mantener el Chocó andino, que también es una zona de altísima biodiversidad libre de explotación minera. ¿Cuáles son las sorpresas que usted señala ha tenido con respecto a inscripciones? Era lógico pensar que iba a haber una cantidad grande tanto de activistas por el sí para que se mantenga el petróleo bajo tierra, pero también de sectores que están por el no, que velan más por temas de carácter económico que supuestamente afectarían en forma drástica a las finanzas públicas. Hay algunos partidos políticos que se han inscrito. Creo que eso pasa a ser una sorpresa, porque, ya lo decía antes, no han estado vinculados a este proceso desde hace años. Entonces, podría verse como una forma de aprovechar esta importantísima causa ciudadana para posicionarse electoralmente. Sin embargo, yo quiero volver al punto que le planteé anteriormente, ¿no? Una vez que las cosas están dadas, yo creo que todas aquellas organizaciones que se han inscrito para realizar campaña por el sí tienen que sumar a una causa ciudadana que va mucho más allá del Ecuador, porque está aquí en juego también el tema del calentamiento global, el tema del cambio climático, y ese es un desafío a nivel global. ¿Cómo ve por otra parte usted a los candidatos a la presidencia de la República, quienes de alguna manera han ido ya tomando posición con respecto a este tema? Yacu Pérez está frontalmente por el sí, lo acaba de ratificar y no había duda en eso. Sebastián Ceballos, uno de los integrantes de su campaña. Jan Topic se muestra ambiguo sobre el tema, señala que respetará la voluntad popular. Otto Sonnenhorster también mantiene una posición ambigua. Sin embargo, hay coidearios de Otto Sonnenhorster que muy claramente se han manifestado ya públicamente por la explotación no solamente petrolera sino minera. Otto Sonnenhorster en su discurso actual se escuda un poco en Erika Paredes, su candidata a la vicepresidencia, que tiene un pasado ligado con la ecología y el medio ambiente. Bolívar Armijos señala claramente que votará por el no. Fernando Villavicencio ha dicho que votará por el sí para que se mantenga el petróleo bajo tierra. Javier Herbas es otro de los que se mantienen un tanto ambiguos. Daniel Novoa señala que votará por el sí. Parece que se me escapa uno de los candidatos. La candidata del correísmo, la candidata González, que no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Gracias, perfectamente, Rosana. Con ese panorama, entonces, ¿cómo ve usted este tema que es fundamental en esta elección, en la que también se estará decidiendo posiblemente el 20 de agosto sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta? Yo creo que también lo que estamos viendo con respecto a los candidatos a la presidencia es algo que de alguna manera era previsible, ¿no? Algunos candidatos que están más ligados a sectores financieros, a grupos que hacen presión por la explotación de los llamados recursos naturales, pues están tomando una posición.
Y otros candidatos que han estado más ligados a movimientos sociales y a partidos políticos de izquierda, pues están también ubicándose en la línea del sí, tanto al Yasuní como al Chocó andino. Entonces creo que por ese lado no hay una gran sorpresa. Sin embargo, es penoso que los candidatos presidenciales, aquellos que se han manifestado, que están titubeando, que se han manifestado claramente por el no, adopten esa posición, dado que aquí lo que está en juego es la biodiversidad del Yasuní, está en juego los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo aquellos que están en aislamiento voluntario, que antes pensábamos que eran solamente dos, ¿no? Pero que los científicos, los investigadores, los antropólogos nos van mostrando que hay muchos más grupos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Está también aquí en juego, ¿no?, este enorme desafío global de mantenernos en el 1,5 grados de temperatura a fines de siglo para no provocar una catástrofe. Está en juego la necesidad de romper esa dependencia con una economía extractivista. Entonces, son temas profundos, y no solo del Ecuador, y ante esos temas profundos, que los candidatos presidenciales no puedan posicionarse claramente a favor del sí, creo que es cuestionable, y creo que frente a ello el electorado también tendrá que tomar una posición clara. Clever, Aún creo que es necesario hacerles un llamado a todos ellos para que se sumen a la defensa del Yasuní y para que alcancemos todos esos objetivos nacionales y globales. Además, Clever, si bien la consulta por el Yasuní tiene una importancia vital para el tema del medio ambiente, no solamente en la región, sino para el mundo entero, es además una oportunidad única para que como Estado ecuatoriano, como gobierno ecuatoriano, repensemos el modelo económico y la propuesta, en este caso, de desarrollo para el país, pensando no solamente en el tema ambiental, que, como digo, es transversal, además, a la calidad y las condiciones de vida de las personas. Por supuesto. Y además hay que tomar en cuenta que esos ingresos que se van a dejar de percibir manteniendo el crudo bajo el subsuelo no son tan grandes, tan exagerados como han intentado hacernos creer, lamentablemente, desde Petroecuador, desde algunos sectores oficiales y sobre todo desde actores ligados a las empresas petroleras en el Ecuador. Esos ingresos, que además los datos del propio Petroecuador son contradictorios, una cosa es lo que informó en la Corte Constitucional y una cosa es la que dice, hace unas semanas empezó a anunciar que se perderían $1.200 millones. Bueno, todos esos datos contradictorios, ¿cierto?, nos muestran que hay una enorme manipulación y que no nos está permitiendo ver realmente lo importante, que es la defensa de la vida. Pero en segundo lugar, no nos está permitiendo ver lo realmente importante, que es también construir un país en donde haya mayor justicia social. Por ejemplo, a través del cobro de las deudas en firme de los principales deudores al fisco en el Ecuador. Uno de los principales deudores al fisco es la exportadora bananera Noboa, que le adeuda $87 millones. Pero los 500 deudores más importantes le adeudan más de $1.980 millones. Entonces, existen esos recursos. Por eso es que hemos dicho que la defensa del Yasuní es también una defensa de la justicia social en el Ecuador. Y es necesario también asumir ahora, no después de unos años, sino ahora, el reto de romper esa dependencia del extractivismo. Y también existen alternativas para romper esa dependencia del extractivismo. Recordemos que el Ecuador es un país inmensamente rico tanto en biodiversidad como en culturas, en patrimonio cultural.
Y esa inmensa riqueza que tenemos debería convertirse en actividades económicas turísticas. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, que no siendo un país que basa su economía en extractivismo, tiene un producto, un per cápita, un índice per cápita, el doble de lo que existe en el Ecuador. Entonces existen alternativas y efectivamente uno de los objetivos es romper esta dependencia del extractivismo que solamente ha causado corrupción, mucha más inequidad, problemas ambientales, impactos de la salud humana, ahí en donde están localizados esos proyectos, ¿no? Y no permite, es un lastre que nos impide realmente desarrollarnos en otras áreas, como por ejemplo la del bioconocimiento. Ahora, ¿cómo ve usted esta campaña electoral? Más de un monto que tendrán que compartir los diversos actores del fondo electoral, que lo controlará el Consejo Nacional Electoral. Hay una capacidad, una posibilidad más bien, de utilizar hasta 2,6 millones de dólares por cada actor. Es una cantidad bastante grande, aproximadamente el 50% de lo que un binomio presidencial puede utilizar en campaña, esto de fondos de origen privado, no controlados por el CNE. Y hay varios actores que se han inscrito por el no, los vamos a mencionar: el Colegio de Geólogos del Litoral, que lo representa Walter Zumba, y Stalin Benítez, que dice que integra también a otras entidades. Está Finandoxa, está la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Quichuas del Litoral, y en esto hacemos hincapié, hay varias organizaciones, por lo menos con nombres indígenas. Está también la Asociación del Centro Quichua de Padacachi, está la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, AMARU. Está la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, la Corporación de Capacitación para la Productividad, la Fundación de Acción Social Mundos Sin Fronteras. Todos estos actores están inscritos por el no, tendrán que pasar también los filtros, ves cuántos quedan, pero todo esto dice que va a haber una intensa campaña tanto por el sí como por el no, con todos estos actores que son mayoría, en todo caso, a los que se han inscrito para el sí. Además de esto, hemos visto ya en los últimos días en varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales, artículos escritos por gente interesada en el tema. Está una gran campaña por el sí, que lo está liderando Alberto Acosta, pero hay también campañas por el no que se están realizando a través de artículos de opinión, como el que vamos a poner en pantalla, de María Eulalia Silva. Ella es la presidenta de la Cámara de la Minería a nivel nacional, tiene espacio editorial en Diario El Comercio y publicó recién un artículo de un fallo clave para el futuro de la SUAY y todo el Ecuador, refiriéndose a ese caso que está sobre Quimsacocha en la primera sala civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Andrés Robalino, el presidente o director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, ha publicado también en Diario El Universo un artículo relacionado con minería y estabilidad jurídica, señalando que la estabilidad jurídica arriesga el futuro económico del país. Es decir, hay una campaña de opinión y muy pronto una campaña directamente propagandística muy intensa sobre el tema. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que tendría que decir es que efectivamente para organizaciones sociales como Yasunidos, la suma que el Estado le está otorgando para esta campaña de la consulta popular es una suma sin precedentes. O sea, nosotros nunca hemos podido acceder a una suma tan alta para realizar una campaña sobre un tema vital. En segundo lugar, lo que tengo que decir también es que el colectivo Yasunidos es un colectivo de hecho. Por tanto, al no contar con personería jurídica, no puede inscribirse para formar parte de este tipo de campañas. Esta situación, la que sucede con el colectivo Yasunidos, que ha venido siendo un referente de la defensa de Yasuní estos últimos 10 años, sucede con muchas otras organizaciones sociales. Porque si todas esas organizaciones sociales tuviéramos personería jurídica,
tendríamos una enorme cantidad de organizaciones sociales reconocidas, inscritas para hacer campaña por el sí. No, nos está diciendo usted que Yas Unidos no es un actor, no se ha inscrito, porque teníamos información de que sí lo hicieron a través de un representante de Yas Unidos, Pedro Bermeo. A través de una organización no gubernamental que tiene personería jurídica, pero el colectivo Yas Unidos como tal no cuenta con personería jurídica. Yeah. Entonces, lo que ¿Cuál sería esta organización para poder identificarla? SEDENMA, si no me equivoco, es la organización que articuladamente con otras organizaciones sociales se inscribió para la campaña por el sí. Ahora, también creo que es importantísimo notar que hay una larga lista de organizaciones, algunas de ellas con nombres indígenas o integradas por indígenas, dentro de la campaña por el no. Lo que no podemos perder de vista es que las principales organizaciones indígenas en el Ecuador se han pronunciado a favor del sí. Empecemos por la nacionalidad guaraní del Ecuador, la Nahue. La Nahue hace unos 10 días aproximadamente, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Puyo, ¿no?, anunció claramente que se posiciona a favor del sí en la consulta popular. Y lo mismo han hecho otros grupos indígenas y otras coaliciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAYE. Entonces, tenemos aquí actores sociales que tienen una larguísima trayectoria y una enorme credibilidad, ¿no?, que han venido claramente defendiendo el bien común, que han venido defendiendo causas ciudadanas, que han venido defendiendo causas ecológicas y ecologistas a lo largo de todos estos años, frente a grupos que, al estar inscritos en la campaña por el no, representan intereses particulares. Entonces, esa es, creo yo, la discusión en esta campaña, ¿no? Kleber, en este contexto, ¿cuál es la expectativa frente a la academia? Vemos un silencio total de las universidades en todo el territorio nacional, salvo acciones aisladas de ciertos grupos o de ciertas personas de manera individual. ¿Ustedes tienen alguna expectativa respecto de la academia? ¿Debería pronunciarse? ¿No debería hacerlo? ¿Cuál debería ser su rol? Desde luego. La academia tiene un rol fundamental y justamente, Rosana, a eso quería aludir, ¿cierto? No solamente están enfrentados aquí el bien común frente a intereses particulares, sino también están enfrentadas, ¿no?, las principales coaliciones científicas, no solamente del Ecuador, sino en el mundo. Estamos hablando del panel intergubernamental que reúne a científicos de todo el mundo y que son los asesores de Naciones Unidas en temas de cambio climático. Estamos hablando de organizaciones sociales a nivel global como Greenpeace y muchísimas otras. Sería una larguísima lista. Entonces, frente a ese conocimiento profundo sobre los problemas que estamos afrontando en el mundo, especialmente con el cambio climático, y soluciones innovadoras como es la de dejar bajo el crudo bajo tierra, estamos también ante esa confrontación. La ciencia, el conocimiento, las organizaciones sociales, la academia, frente a intereses particulares, particularmente de las empresas petroleras, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. En el Ecuador, yo creo que tenemos que saludar las manifestaciones que se han dado desde sectores académicos. Solamente para poner un ejemplo, la semana anterior, aquí en Cuenca, tuvimos 2 conversatorios, uno en la Universidad de Cuenca, otro en la Universidad Católica de Cuenca. Esta semana tendremos un nuevo conversatorio en la Universidad Nacional de Educación. Y en otras ciudades se han dado también conversatorios, desde la Universidad de Guayaquil, pasando por la Universidad Técnica Particular de Loja. Están comprometidos académicos como Carlos Larrea, que ha hecho profundos estudios sobre las alternativas que tenemos al extractivismo, sobre las alternativas para suplir esa falta de ingresos que nos dejará no explotar el crudo en el ITT,
que pertenece a la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces yo creo que existe un compromiso, pero creo que ese compromiso tiene que fortalecerse mucho más. Y creo que en el caso de Cuenca eso es particularmente importante. En el caso no solamente de Cuenca, sino de todas las ciudades que estamos en el callejón interandino, porque recordemos las interconexiones entre cambio climático, páramos, abastecimiento de agua y conservación de la Amazonía. Los páramos han sido reconocidos como ecosistemas que tienen dos principales funciones. La primera es almacenar agua, recabar, reunir el agua y luego irla soltando poco a poco. Pero también son reconocidos como sumideros de carbono. El problema al que nos están alertando los científicos es que esta alza de temperatura, que está aproximadamente en 1.1 grados centígrados, ha causado que los páramos, en vez de ser sumideros de carbono, se estén convirtiendo en emisores de carbono, por la presencia de ciertos microorganismos que por el alza de temperatura suben hacia pisos climáticos más altos y que son mucho más eficientes para procesar la materia orgánica. Tenemos ese problema, pero el otro problema es que el cambio climático también afecta la capacidad de los páramos para almacenar agua. El 60% de los páramos del mundo, particularmente en los países andinos, está amenazado por el cambio climático. Esa es una amenaza directa sobre ciudades como Cuenca, porque significa que no vamos a tener el mismo abastecimiento de agua para los años venideros y para las próximas décadas. Por eso es que la Universidad de la SUAY, la Universidad de Cuenca y Etapa, con el apoyo de una universidad belga, Q11, anunciaron empezaron el año anterior, me parece, un proyecto, ¿no?, en el que se toma en cuenta, en el que se estudia los impactos del cambio climático y cómo mitigar esos impactos sobre el páramo. Entonces, lo que sucede en el Yasuní tiene directa incidencia en lo que vamos a vivir aquí también, en ciudades como Cuenca, en ciudades como Loja, en ciudades como Quito. No podemos pensar que lo que suceda en la Amazonía o suceda en el Yasuní está separado. Además, tenemos que recordar que la inmensa cantidad de evapotranspiración que producen los bosques amazónicos, una parte de esa evapotranspiración, ¿no?, viene hacia los Andes y a través de todos estos fenómenos climáticos se enfría y produce lluvia que alimentan nuestros páramos. Es decir, los Andes, las ciudades interandinas están profundamente ligadas a la conservación de la Amazonía, y dejar el crudo bajo tierra, decir sí en la consulta popular del 20 de agosto es también decirle sí a la conservación de los páramos y sí a la conservación de esta gran para finalizar, vayamos también con otro tema indirectamente ligado. No es explotación petrolera, pero sí es explotación minera, y aquí en la provincia de La Suay seguimos a la espera de la decisión de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de La Suay, una de las salas que la dirige la jueza Magali Granda Toral, que se ha tomado ya aproximadamente 9 meses antes de dirimir sobre una acción de protección, sobre otra acción de protección que se dio con respecto al proyecto minero de Quimsacocha, Loma Larga, como lo llaman los gobiernos. A la espera se encuentra Dandy Precious Metals y varios otros actores, y está de por medio en esta importante decisión judicial la ejecución de ese proyecto, los derechos del agua, de la naturaleza, buen vivir, seguridad jurídica, consulta previa, libre e informada. ¿Qué conoce usted sobre esta situación que se encuentra en una especie de limbo? En realidad, también estamos preocupados porque han pasado ya varios meses desde que se llevara a cabo la audiencia en noviembre del año anterior y no tenemos una respuesta. No conocemos en realidad nada. Usted sabe que este es un proceso que se lleva a cabo, pues, reservadamente por parte del Tribunal Provincial, ¿no? Pero sí estamos preocupados. Sin embargo, yo quiero reafirmar nuestra confianza en que ese Tribunal Provincial
refrendará la decisión que se tomó por parte del juez de primera instancia y de que se reconocerán la serie de vulneraciones a derechos humanos y derechos de la naturaleza que claramente fueron presentados durante esa audiencia por diferentes actores, principalmente por los sistemas comunitarios de agua de Tarqui y La Victoria. Y creo que también es muy importante, ¿no?, hacer un llamado para estar en vigilia frente a ese proceso. Sabemos que el gobierno nacional, sabemos que las empresas mineras hacen mucha presión para que, en vez de que se respeten, de que se defiendan, de que se garanticen nuestros derechos constitucionales, ¿no?, se garanticen más bien sus propósitos, sus objetivos, sus proyectos mineros en nuestros páramos. Por eso creo que es necesario estar vigilante y darles todo nuestro respaldo al sistema judicial, al Tribunal de Justicia, para que obre apegados a derecho y para que se reconozcan todas esas vulneraciones cometidas por las compañías mineras. Así hay un apoyo fuerte del gobierno de Guillermo Lasso. Varios ministerios entraron como actores, también la Procuraduría del Estado, a la espera de que se revise esa suspensión de trabajos en Quimsacocha, que dicho sea de paso fue asignada hace unos años, sí, pero sin licencia ambiental y tampoco con consulta previa, libre e informada. Queremos agradecerle por su presencia al activista Cleber Calle. Él es miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca y del colectivo Yasuní. Muy buenos días, muchas gracias. A usted, gracias.